Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Y vuelven Pirly Rocío y Valentín Escobar a otra parte de mi vida. Una feliz mañana de domingo, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes y a quienes nos siguen en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter e Instagram somos @SenadoGovCop. Siempre con el numeral Voces del Senado, les decimos gracias por estar en sintonía y enterarse de primera mano de las noticias del Legislativo. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que ante la Comisión Accidental para la Inclusión y Participación de las Personas con Discapacidad, entidades del Gobierno Nacional rindieron informes sobre los avances en programas, proyectos y acciones encaminadas a la inclusión de personas con discapacidad. Desde las diferentes entidades se conocieron las ofertas para el restablecimiento de derechos y la igualdad social. El evento fue convocado por la senadora liberal Laura Fortich, quien manifestó su respaldo al fortalecimiento de los programas de la población discapacitada. En este proyecto de presupuesto hay un pequeño déficit de 58 millones de pesos y pues estaremos muy pendientes de esta comisión hacer esa solicitud para seguir fortaleciendo estos programas. Yo creo que es algo muy importante y tenemos que tener en cuenta todos, y es que la gran mayoría de la población con discapacidad en Colombia, prácticamente es un poco más del 71%, pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Es decir, que además de la condición con discapacidad, también son personas que viven que son muy vulnerables. Entonces, tenemos que seguir fortaleciendo estos programas y la idea efectivamente es ver dónde hay déficit y cómo podemos fortalecer estas estrategias a favor de esta población y sus cuidadores también, que también estamos muy pendientes de ellos. La delegada del Ministerio del Interior, Hilda Gutiérrez, destacó los avances de las estrategias para promover la participación ciudadana e incentivar el desarrollo de emprendimiento en población con discapacidad a través de programas de formación como Tejiendo Saberes. Nosotros también encontramos este año que hay que buscar iniciativas que promuevan la organización, la participación ciudadana, la participación política, y por eso hemos lanzado y está abiertas las inscripciones de unas iniciativas que se llama Tejiendo Saberes 2021, y es donde a las organizaciones con discapacidad nosotros les entregamos recursos, pero en materiales hasta 5 millones de pesos para esas pequeñas iniciativas, para esos pequeños emprendimientos, para que también obviamente las personas también dentro de ese fortalecimiento de la participación ciudadana ellos puedan ser creativos, puedan tener iniciativas, puedan tener pequeños emprendimientos, y esas convocatorias están abiertas del 2021 que se llama Tejiendo Saberes, que el año pasado hicimos una prueba piloto y nos fue bastante bien. Liliana Pulido del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicó que para el año 2022 solicitaron un presupuesto de 278.000 millones de pesos para cumplir las ofertas a las familias con discapacidad y promover el fortalecimiento y protección de niños, niñas y adolescentes del país. La funcionaria expuso sobre los programas a ejecutar. Tenemos entonces 4 proyectos de inversión. Protección de los niños, niñas y adolescentes en el marco del restablecimiento de sus derechos, con la cifra de 222.000 millones de pesos. Contribución al desarrollo integral de niñas y niños entre 6 y 13 años en el marco del reconocimiento, garantía de sus derechos y construcción de proyectos de vida, por un valor de 20.362 millones de pesos. Un tercer proyecto de inversión que es apoyo para el desarrollo de los proyectos de vida para adolescentes y jóvenes, con una inversión de 13.203 millones de pesos.
recursos y fortalecimiento de las familias como agentes de transformación y desarrollo social con 5.316, casi 17 millones de pesos. Entre tanto, Alejandro Cepeda, delegado del Ministerio de Salud, destacó los avances de estrategias para la implementación de los procesos de certificación de discapacidad y transversalización con enfoque diferencial para la rehabilitación de personas en condición de discapacidad. Uno de ellos es específico y está definido para poder apoyar todo el proceso del certificado de discapacidad. Es un proceso nuevo que a través de la resolución 113 del año 2020 el Ministerio definió para que todas las personas con discapacidad puedan tener dicho certificado y este certificado esté en lógica de los estándares internacionales de la definición de la capacidad. El otro proyecto está enfocado en la transversalización del enfoque diferencial. Desde allí se han dispuesto recursos que fueron asignados a través del convenio entre Colombia y la Unión Europea para apoyar los procesos de rehabilitación a las personas en procesos de reincorporación. En su intervención, Mauricio Rubiano, del Ministerio de Trabajo, señaló los retos frente al programa de inclusión de personas con discapacidad mediante la Agencia de Empleo Público, acción que ha generado empleo a más de 2.000 personas y se espera continuar fortaleciendo la política pública de discapacidad y cerrar brechas sociales, indicó el funcionario. Teniendo en cuenta las metas que están establecidas en el cuatrenio, las colocaciones de personas con discapacidad a través del Servicio Público de Empleo pueden estar rondando las 2.000 personas para el año 2021, pero señalando que la línea de base de 6.858 que teníamos al inicio del periodo nos podrían permitir acceder, si se quiere permitir, la incorporación de 12.077 personas con discapacidad. Creo que es fundamental esa información respecto del porcentaje de personas con discapacidad colocadas a través de las agencias de empleo. Entre tanto, María Angélica Arrieta, del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, manifestó la importancia de generar acciones para atender necesidades con enfoque diferencial. Cuando nosotros queremos establecer quiénes son las personas con discapacidad a partir de esa información censal, de esos 3.1 millones de personas que reportaron tener alguna dificultad, hay un 1.7 millones de personas con discapacidad, de esos 3.1 millones, que son las personas que reportaron tener dificultades en unos niveles, que es una escala que nosotros utilizamos, de mayor severidad, y esto, por todas las orientaciones internacionales, es el panorama que a nosotros nos dice que se reconoce persona con discapacidad a toda aquella que reporte en esa escala de medición unos niveles de severidad mayores. Por su parte, Francisco Camargo, del Departamento Administrativo de la Función Pública, destacó el cumplimiento al decreto 2011 de 2017, por medio del cual se facilita el empleo público incluyente a personas discapacitadas, creando igualdad en los concursos de méritos. El funcionario habló sobre los nuevos retos laborales. Esa propuesta de vincular al empleo público personas con discapacidad está abierta para cualquier nivel jerárquico, naturalmente siempre cumpliendo el principio constitucional de mérito y en segundo lugar contando con el perfil para desempeñar ese cargo que responde al manual de funciones y competencias. Y aún así, en un compromiso mayor todavía con el tema de discapacidad, incluimos como una apuesta desde el gobierno nacional en la meta del plan de desarrollo y es el de llegar a 12.000 personas con discapacidad trabajando en las entidades públicas al año entrante. A la fecha tenemos 7.288 personas vinculadas y contratadas en el Estado en entidades públicas, de las cuales 5.028 son servidores públicos y 2.260 son personas que tienen un contrato. Desde esa perspectiva, cuando hacemos el zoom sobre las personas con discapacidad que han sido vinculadas a entidades públicas, 2.847 están en entidades del orden nacional y 2.181 en el nivel territorial. Eso demuestra el interés y el compromiso que ha habido de parte de muchas entidades públicas en abrir estos espacios hacia la inclusión. Alexandra Muñoz, funcionaria del Ministerio de Deportes, manifestó su preocupación por el déficit presupuestal de 12.000 millones de pesos en su cartera, que podría afectar para la próxima vigencia los programas paralímpicos y los Juegos Sordolímpicos. Tenemos un déficit de aproximadamente 12.050 millones. ¿Y por qué? Es porque tenemos unos retos adicionales teniendo en cuenta la Ley 1946 del 2019 y el Decreto 520 del 2021, que reglamenta la constitución de organismos deportivos para el sector paralímpico. Entonces, lo que esto implica es que se va a hacer una formalización del sector paralímpico, que se pase de 5 federaciones que se tienen en este momento en proceso a un estimado de 18 federaciones en 2022, y implica que el ministerio tenga que dar un mayor apoyo a estas federaciones técnica y administrativamente
suficiente, pues que redunde también en apoyo a los deportistas. De pronto, de no contar con la totalidad pues de los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto 2022, pues se podría en riesgo pues todo este proceso integral de formación a los atletas de este sector. Para finalizar, la senadora Laura Fortich reiteró su compromiso para que este grupo poblacional con discapacidad y sus cuidadores tengan las mismas oportunidades. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. La Comisión Accidental de la Comisión Séptima presentó el informe presupuestal Vigencia 2022 de las 15 entidades del orden nacional que le competen a esta célula legislativa. El informe se socializa ante el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. En su intervención, el vicepresidente de la Comisión Séptima, senador Gabriel Velasco, reconoció el esfuerzo del gobierno nacional y enfatizó en la importancia de adicionar presupuesto a las entidades con programas sociales para lograr la reactivación en el país. Entonces, lo primero que hay que reconocer, creo que el gobierno nacional, a pesar de las dificultades fiscales, a pesar de la inflexibilidad que puede tener el presupuesto, se hace un esfuerzo importante para que las 15 entidades que están dentro de nuestro control político tengan un crecimiento en el presupuesto frente a lo que se le asignó en el 2021. Pero como le decíamos, ministro, las necesidades son muchas, la deuda social histórica por resolver en el país es grande, y a pesar de que se hace un esfuerzo grande, pues las necesidades también son apremiantes en la sociedad, y digamos, si se ven manifestadas a través de los diferentes directores o ministerios que, digamos, atienden estos asuntos y que nos lo han venido planteando en el transcurso de estos meses. En su presentación, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, reconoció las dificultades presupuestales existentes, resaltando las necesidades que se presentan en el país y su compromiso en la asignación de recursos de manera eficaz para generar respuesta a la problemática e incentivar el desarrollo económico, priorizando temas sobre la juventud, la mujer y el empleo. El ministro se pronunció. Históricamente, entre 2018 y 2020, nosotros habíamos logrado un presupuesto general de la nación promedio de 212 billones. Y en 2022 tenemos 272 billones de pesos. Y el aumento no es de la inflación. No me pueden decir que aquí el aumento es inflacionario. Es un aumento del 28% respecto a ese promedio. Pero más importante que eso es que logramos algo que yo creo que ni el Congreso lo estaba esperando. El Congreso de la República tuvo una generosidad y un esfuerzo muy importante este año. Y por eso tenemos que aquí insistir en la ejecución, la ejecución y la ejecución. Y hay que también tener una interacción permanente con las entidades para que este año se ejecute el dinero. Porque lo que no puede pasar es que habiéndolo apropiado, de un momento a otro no se ejecute. Por su parte, el senador conservador Mauricio Delgado reconoció el esfuerzo del gobierno nacional en impulsar acciones para disminuir la desigualdad social en el país. A su vez, solicitó al Ministerio de Hacienda celeridad en el proyecto de concesión para aperturar licitación de la vía Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura. A pesar de que este documento que le envió la ANI al Ministerio de Hacienda, este proyecto, lleva mucho tiempo en el Ministerio de Hacienda, pues realmente usted lleva poco, pero le quiero pedir en nombre de los vallecaucanos esta tarea. ¿Por qué? Porque este proyecto es clave para la generación de empleos, para reducir los costos de transporte y tiempo de viaje a cerca de 7,000 vehículos que circulan diariamente por el corredor, donde cerca del 63% son vehículos de carga. Ministro, le insisto respetuosamente que este proyecto que le trasladó la ANI y que lleva mucho tiempo en Hacienda se dé trámite. ¿Cómo se financia este proyecto, ministro? Se financia con el peaje de Lobo Guerrero, se financia con transferencia de los 8 peajes de la nueva malla vial. Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, reconoció el trabajo desde el Ministerio de Hacienda frente a las acciones de reactivación económica. Debo ratificar lo que ya se mencionó por parte de Gabriel y lo que usted, ministro, con su presencia en esta comisión, y decía que esta comisión tiene una responsabilidad, como lo tienen las entidades que aquí han venido presentando su informe de presupuesto. Y esas entidades, la mayoría, tiene la responsabilidad de generar espacios y oportunidades de reactivación económica. En su intervención, el senador José Ritter López, del partido de la U, realizó un llamado de atención al Ministerio de Hacienda frente al déficit en INVIMA, poniendo en riesgo las funciones de control y vigilancia sanitaria, explicó el congresista.
Usualmente, históricamente, señor ministro, el INVIMA ha sido autosuficiente y no ha tenido que recurrir al presupuesto de la nación para cubrir su funcionamiento y su función misional. En este caso, lo está pidiendo porque el déficit es grande, porque algunas circunstancias particulares que voy a entrar a numerar, pues lo afectaron gravemente su presupuesto y están afectando gravemente su funcionamiento para este año y el próximo año. Luego de la intervención del ministro de Hacienda, el senador Manuel Viterbo Pachulcán, del Movimiento Indígena Social, solicitó mayor apoyo en la asignación presupuestal a las entidades y pidió al gobierno nacional se asigne un rubro con destinación específica para atención de las comunidades indígenas. Quiero enfatizar sobre todo en algunos compromisos que se ha hecho con las comunidades indígenas y que están dentro del plan de desarrollo, en los COMPES que hay con los pueblos indígenas, sobre todo con las mingas que ha hecho los compromisos el gobierno con las diferentes mingas de los diferentes pueblos del país. Entonces yo sí quiero solicitarle, señor ministro, se asigne esos recursos necesarios para que se dé cumplimiento a los acuerdos que hay con las comunidades y sobre todo pues que haya una asignación, siempre lo ha habido en anteriores gobiernos, una asignación con destinación específica para comunidades en los programas, porque las comunidades indígenas no están dentro del COMPES o de los extractos, ¿sí? Porque están en unos censos indígenas que están registrados en el Ministerio del Interior. Entonces, cuando hay las convocatorias, no pueden acceder a esos beneficios, por ejemplo, ingreso solidario, devolución del IVA. Para finalizar, los congresistas aprobaron con 11 votos a favor el informe presentado por la Comisión Accidental sobre el presupuesto de gastos vigencia 2022 ante el Ministerio de Hacienda, informe que fue enviado a las comisiones conjuntas tercera y cuarta de Cámara y Senado para continuar su trámite. Voces del Senado. En debate de control político en la Comisión Quinta, al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y al director ejecutivo de la CREC, Jorge Alberto Valencia Marín, los senadores solicitaron regular el tema de precios en el gas licuado del petróleo de manera diferencial, porque afecta especialmente a los colombianos más vulnerables. Inicialmente, el senador citante Guillermo García Realpe recordó que el gas licuado es un derivado del petróleo, con un proceso básico con alto poder calórico. Por eso es esencial en el desempeño de la vida diaria de muchos colombianos para cocción de alimentos y muy fácil de transportar, que ayuda a sustituir la leña y el carbón. Esto se va a subir para quedarse ahí y no puede ser posible para esta gente humilde de Colombia que está en programas incluso de sustitución leña del carbón, les pongamos a esos valores, esos precios el kilo de GLP. Volverán a utilizar leña y el carbón, a utilizar en los barrios populares como utilizan, la basura como energético, la basura que la secan de alguna manera y con ello cocina nuestra gente, o con periódicos o con desechos, volverán a eso, si esta alza se mantiene en un espacio de tiempo medianamente largo, y largo que va para allá. A su turno, el senador José David Name del partido de la U sostuvo que el gas licuado del petróleo ha subido más de 113% este año. Eso afecta a cualquier bolsillo y si es el de los más pobres, más aún. No quiero decir que esto sea culpa del gobierno. Nosotros estamos atados a un precio internacional. Acá lo que necesitamos es una solución definitiva. Esto no va a bajar. Lo que tenemos es que evitar que siga subiendo. Aquí lo que tenemos que hacer es que no suba más ese precio a los estratos más desfavorecidos del país. Y aquí a donde yo quiero apelar a la parte social, presidente de Ecopetrol. Ecopetrol hoy es de los colombianos. La mayoría de los accionistas de Ecopetrol son colombianos. Con la compra ahora por parte de Ecopetrol de ISA, se hizo especialmente para que también esa empresa quedara en manos de colombianos y quedara en manos de Ecopetrol. Así entendí yo esa transacción económica, aparte de darle unos recursos frescos inmediatamente al gobierno nacional. Pero lo que yo entendí al final de la historia es que Ecopetrol y que ISA son empresas 100% colombianas y que queremos que permanezcan como colombianos. El viceministro de Minas y Energía, Miguel Otero Robledo,
solicitó no poner ese debate entre ricos y pobres. Puntualizó que el gas licuado del petróleo es un energético que hace parte de toda la cadena de energéticos del país, catalogado como de bajas emisiones, que permite sustituir la leña para reducir los efectos de la deforestación y los efectos en la salud de muchos colombianos. Creo que también es importante mencionar que este es un energético que también usa la industria en cierta proporción. Este es un energético que le pega a toda la cadena económica a nivel nacional. Y también, como lo mencionaba el senador Name, lo usa Ecopetrol en cierta medida para algunos de sus campos de producción. Quiero mencionar ahí también que la regulación de GLP no es una regulación compleja. Tal vez es de las regulaciones más sencillas que tiene el sistema de regulación de energéticos y de servicios públicos domiciliarios en Colombia. Este no es el combustible de los pobres, es un combustible amigable con el medio ambiente, es un combustible de bajas emisiones y es un combustible que hace parte de toda la canasta de los energéticos que tenemos en Colombia. A su turno, el senador Pablo Catatumbo del Partido Comunes señaló que hay que tomar decisiones para proteger el territorio, la supervivencia y la salud. Pese a la normatividad vigente, existe un incremento y mucha volatilidad del precio del gas licuado en el país, especialmente en lo relacionado con el consumo por comunidades vulnerables, estratos 1, 2 y 3. Yo sí quiero insistir en este debate, en que pese a la normatividad vigente, y esto no es nuevo para ustedes, existe un incremento y mucha volatilidad de los precios del gas licuado, el GLP, en nuestro país. Especialmente, ya lo han dicho otros senadores, en lo relacionado con el consumo de comunidades vulnerables, tales como los estratos 1, 2 y 3, que como ya lo dijo el senador Name, son quienes consumen mayormente este tipo de combustibles. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. 10 años pasamos del dicho al hecho. A las plenarias del Senado y de Cámara de Representantes pasó la Ley de Inversión Social, que busca recaudar 15.2 billones de pesos, asimismo contribuir al bien público de la sociedad. 14 millones de colombianos recibirán algún beneficio. Con esto se fortalecerá la reactivación económica. La presidenta de la Comisión Tercera del Senado, la senadora María del Rosario Guerra, indicó que contempla los recursos para la ampliación del programa Ingreso Solidario hasta el año 2022 y este pasará de 3 millones a 4 millones de hogares. Adicionalmente, se extiende el programa de apoyo al empleo formal PAEF, de subsidio a la nómina del 40% hasta el próximo año. También destacó la senadora Guerra que se dará gratuidad educativa para los estratos 1, 2 y 3 en las instituciones de educación superior, un gran salto que va a beneficiar a 695,000 jóvenes, puntualizó. En Voces del Senado, la congresista María del Rosario Guerra. Se da un incentivo del 25% a quien contrate jóvenes menores de 28 años y del 15% si contratan a mujeres y a personas en condición de discapacidad mayores de los 28 años. Adicionalmente a ello, el proyecto reafirma como fuente el aumento del impuesto de renta a la empresa del 31 al 35%, el aumento, la sobretasa al sector financiero que va a pagar del 38% impuesto a la renta, un impuesto normalización tributaria, una ampliación del régimen simple que va a beneficiar a cerca de 400,000 empresas y que solo van a pagar como máximo el 14.5% de renta y son para aquellas empresas que tengan ingresos brutos al año máximo de 3.600 millones de pesos de acuerdo con las 100,000 VTs y adicionalmente a ello un ahorro en los gastos del Estado cercano a 1.9 billones de pesos, lucha frontal contra la evasión que debe permitir recaudar algo así como 2.7 billones de pesos. O sea, es un proyecto que va bastante consensuado, es un proyecto que mantiene el propósito de apoyar los programas sociales y además de comenzar a estabilizar nuevamente la finanza pública. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Para finalizar, les contamos que con 11 votos a favor fue aprobado en la Comisión Séptima el proyecto de ley por medio del cual se modifica el artículo 18 de la Ley 1010 de 2006, iniciativa que se desarrolló con la ponencia del senador del Partido de la U, José Ritter, de la autoría de la representante a la Cámara, María Cristina Soto. Este proyecto de ley busca proteger a los empleados colombianos que son víctimas de acoso laboral, así puntualizó el legislador. El proyecto se basa fundamentalmente en ese aspecto, en ampliar el término de caducidad para las acciones derivadas del acoso laboral de 6 meses, que es el término actual
a 3 años. En Colombia la ley 1010 del 2006 es la que habla de la corrección, prevención y sanción de conductas de acoso laboral. A pesar de esta herramienta, en la práctica los trabajadores que han padecido estas conductas en sus ambientes laborales poco acceden a la justicia, como se evidencia en las pocas denuncias y escasos fallos sancionatorios al respecto, a pesar de los muchísimos casos que tipifican esta conducta en las relaciones laborales. Actualmente el artículo 18 de la ley determina que el tiempo para interponer acciones derivadas de acoso laboral es de 6 meses, contados a partir de la ocurrencia de tales conductas. El congresista Richter expresó además que con esta iniciativa se busca mejorar las condiciones y los escenarios laborales para proteger al empleado, argumentando que se requiere la ampliación del término de caducidad de 6 meses a 3 años para tener un tiempo prudencial para iniciar los procesos de demanda, acción que en muchos casos se ha visto interrumpida por las afectaciones psicosociales que padecen las víctimas a causa del hostigamiento laboral. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGotCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de Robinson Castillo Charriz, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación y producción de Marixa Pardo Rojas y en el trabajo periodístico quien les habla, Marcela Balcázar. Les deseamos un feliz domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.